tanto, 148 personas, la mayoría estudiantes de la Universidad de Garissa en el este de Kenia, murieron en un ataque terrorista islamista del comando Al-Shabaab. El pecado de estos seres humanos fue ser cristianos y cristianas. Un grupo de 4 terroristas entraron a la universidad, separaron a los estudiantes islámicos de los cristianos y sin reparo alguno descargaron sus armas sobre quienes este grupo considera infieles del Islam. El baño de sangre de los cuerpos tendidos uno sobre otro en los salones de enseñanza se convirtió en el trofeo de guerra de este grupo islámico vinculado a Al-Qaeda, que protesta así contra el gobierno keniata por mantener tropas en Somalia para luchar contra el Estado Islámico. Sin embargo, y aunque nos parezca un hecho sin parangón y mortífero, este no es el primer acto terrorista que sucede en Kenia. En septiembre del 2013, Al-Shabaab también dirigió un ataque terrorista en el centro comercial Westgate, en el que murieron 67 personas. Pese a la violencia en la que viven a diario ciudadanos y ciudadanas como los keniatas, que no son los únicos, y pese a las atrocidades y crímenes de lesa humanidad con las que deben aprender a vivir o morir, la comunidad internacional y el mundo occidental no se escandaliza ni censura con la misma vehemencia que sí lo hizo por sucesos como lo ocurrido el pasado 7 de enero en París, cuando 2 terroristas irrumpieron en la redacción del semanario francés Charlie Hebdo y mataron a 12 personas. Este acto terrorista estremeció al mundo, despertando una ola de solidaridad nunca antes vista hacia un medio de comunicación y en rechazo hacia el grave atentado cometido contra la libertad de expresión. Se creó la campaña #JeSuisCharlie. Hasta el momento no he visto campañas mediáticas que inunden los periódicos internacionales dándole cobertura exhaustiva a este crimen humanitario, ni tampoco veo que hashtags que diga "Yo soy Kenia", "Yo soy Kenia". ¿Es acaso más importante la muerte de personas blancas o la muerte de periodistas? El caso de los estudiantes de Garissa y el de Charlie Hebdo se circunscribe exactamente en el mismo derrotero: la falta de tolerancia religiosa. El segundo, porque hizo mofa del Islam, y el primero, porque los estudiantes eran cristianos. En ambos casos hay un crimen mortal e inhumano. En ambos casos las víctimas solo querían disfrutar su derecho a expresarse. La única diferencia en el suceso de París, donde murieron personas, y en el de Kenia, 148 más las muertes de años anteriores y las que posiblemente se desaten como respuesta a las represalias del ejército keniata. ¿Por qué la solidaridad del mundo no se manifiesta de la misma manera con el asesinato de 148 personas? ¿Será que valen más las vidas de los europeos que de los africanos? Pregunto de nuevo, ¿será que valen más la vida de los blancos que la vida de los negros? ¿Será que aprendimos que el valor de la vida está en función del color de la piel, o del ingreso o del poderío económico de los países? No quisiera llegar a conclusiones con enfoques de realismo político para dilucidar que la importancia de las naciones está determinada por la capacidad de afectar los intereses humanitarios de las potencias mundiales, permeada por el color de su piel. No quisiera concluir que la cobertura mediática constante de hechos tan atroces como el asesinato de tantas personas es importante únicamente cuando hay intereses tocados directamente y que solo en casos de cercanía
tiene la capacidad de sentir, de sensibilizarse por el dolor y las vidas ajenas. Prefiero apegarme al enfoque humanista y universal de los derechos humanos, a sus principios y valores, a su espíritu de protección sin distinción y a su ideal de cobijar a todas las naciones. Prefiero apegarme a este orden internacional para poder golpear la mesa con ahínco, pero con humanismo, y poder censurar con fuerza la pasividad del mundo, la inacción de los medios internacionales, la tranquilidad de los defensores de los derechos humanos y la frivolidad con la que se denuncia lo acontecido, porque esta barbarie no es aritmética, no son estadísticas ni son números, son personas asesinadas, personas que tenían sueños, que querían ser mejores seres humanos y prepararse para aportarle al país y al mundo. Son seres humanos que merecen al menos nuestras reflexiones, nuestro pesar, nuestro dolor y nuestra indignación. Por eso es que hoy no quería dejar pasar por alto un crimen de lesa humanidad, que el mundo se obliga a ver como si fuese algo natural a los países que viven en conflicto diario, como si fuese algo cultural o propio de esos países que están muy lejos del nuestro, insensibilizando cada vez más a ver estas cosas como normal, al darse lejos de nuestro país. Por humanismo y por valores universales, pero más aún por la autoridad moral con la que cuenta Costa Rica en el entorno internacional, fuimos miembros del Consejo de Derechos Humanos, hemos dado luchas fuertes por la paz y la democracia, suscribimos todos los convenios y tratados internacionales que velen por los derechos humanos, hemos construido una nación con vocación por el respeto de las libertades y el imperio de la ley, y en general somos referente internacional de la paz, la democracia y el Estado de Derecho. Es por esto que sería incoherente no alzar la voz, no llamar a la reflexión y dejar de recordarle a la opinión pública que el exterminio de vidas humanas en países como Kenia no es normal, no es pan de todos los días y que en definitiva no lo podemos ver a través de la frialdad. Tampoco podemos caer en la tentación popular de etiquetar a los musulmanes o al islamismo como terroristas por cultura. Esta etnia y esta religión no representan el terrorismo ni la violencia, no son diferentes a nosotros, son seres humanos, iguales que nosotros, que solo desean tener una vida de superación, de amor y de rectitud. Lamentablemente son víctimas de grupos violentos que están envueltos en luchas de poder y que usan a las personas como escudos, como armas de guerra para sembrar el terror, para someter pueblos y autoridades políticas y así lograr sus objetivos. Por vocación humanista, democrática y defensora de los derechos, nuestro país debería solidarizarse oficialmente con el pueblo keniata, brindarle apoyo, cooperación y sobre todo demostrarle que como país de paz siempre vamos a estar del lado de la justicia. Pero además, Costa Rica debería alzar la voz contra todos aquellos actos de represión, de violación de libertades y derechos, de violencia, de irrespeto por el Estado de Derecho y por el imperio de la ley. Somos un país con margen todavía de maniobra en el ámbito internacional para demandar el respeto por los principios democráticos y debemos aprovechar todos los foros internacionales propicios para fomentar el cumplimiento de la democracia como un derecho y desarrollo humano. Debemos alzar siempre, sin miedos ni complicidades, la bandera que nos caracteriza y nos da moral internacional para censurar y hacer llamados de atención a quienes están lesionando la libertad, la seguridad y los derechos de la ciudadanía. Por eso es que creo que en la próxima cumbre de las Américas del 10 y el 11 de abril en Panamá, debemos sin afrentas ni temores
pero sí con autoridad, hacer un llamado enérgico a nuestros vecinos para que fortalezcan la democracia, la paz, el desarrollo y la libertad de los pueblos. No podemos seguir callando, no podemos ser omisos, no podemos ser cómplices silenciosos de los crímenes terroristas que se dan al otro lado del mundo, ni mucho menos ser cómplices por amiguismos de gobiernos que estén arremetiendo contra ciudadanos latinoamericanos. Por los principios democráticos que le dieron vida a nuestra gran nación, es que hago extensiva mi reflexión al señor presidente de la República para que aproveche la Cumbre de las Américas para hacer un llamado contundente al respeto por los derechos humanos del continente americano, a la solidaridad de la opinión pública con los ciudadanos víctimas del terrorismo, de grupos fundamentalistas y a los gobiernos para que se pronuncien en una sola voz en favor de la paz y la libertad de los pueblos. Eso es lo que ha distinguido a nuestro país y lo que nos ha dado la imagen a nivel internacional. Algo ocurre con la imagen del país a nivel internacional. Quería acotar al final de mi intervención que deberíamos, y sobre todo desde este escenario, presionar al gobierno porque algo pasa. Se está minando la imagen de Costa Rica. Hoy, con otro gran desacierto, leemos en los medios cómo utilizan la imagen de Costa Rica o han querido utilizar la imagen de Costa Rica a través de nuestra embajada en Italia para favorecerse y utilizando el tema de la paz, lo cual es inconcebible, con el pretexto del arte como lenguaje universal de paz. El país ha ganado una imagen que nos ha costado mucho en el tema de paz, gracias al premio Nobel otorgado al expresidente Óscar Arias Sánchez. Mantenemos un sitial en cuanto a la paz, y que en esta bienal se haya querido aprovechar nuestra imagen como país de paz para hacer negocios. Gracias, y en eso me reconozco la intervención inmediata del canciller después de la denuncia para poner cartas en el asunto y sobre todo para la investigación que está realizando. Muchas gracias, señor presidente.